Bienvenidos a un nuevo vídeo de los 100. Hoy vamos a hablar sobre el posible spin-off que tendría la serie dentro de unos años cuando termine los 100. Y digo posible por no decir prácticamente que está confirmado, ya que el pasado domingo en WonderCon prácticamente confirmaron esta noticia. Sé que llevo un par de días sin subir ningún análisis del tráiler de la temporada 6 de los 100, no os preocupéis, queda todavía casi un mes por delante hasta que se estrene el primer episodio de la sexta temporada, así que tenemos muchísimos días por delante para hacer vídeos, análisis de todos y cada uno de los temas que trae el tráiler, así que no os preocupéis por eso. Y antes de empezar quiero saludar a los miembros del canal. Un saludo para Magus, un saludo para Tania, un saludo para Box9, un saludo para Draven, un saludo para Lenny y un saludo para Daniela. Ya sabéis que si queréis haceros miembros del canal, tan solo tenéis que ir al enlace que tenéis en la descripción del vídeo y allí podréis ver más sobre esto, las ventajas que lleva y demás. Dicho esto, vamos a empezar con el vídeo, vamos a hablar de todo el spin-off, vamos a hablar de la noticia, de cómo se ha confirmado esto, entre comillas, y qué spin-offs podrían llegar a hacer en un futuro de los 100. Bien, empezamos con el panel de los 100 en el cual la gente, los fans, pudieron ver el primer episodio de la sexta temporada, yo no voy a hablar de esto aquí, y también podían preguntar cosas a los actores que visitaron este evento y obviamente al showrunner, Jason Rothenberg. Una fan preguntó acerca de un posible spin-off, preguntó que si tenían planes de futuro y demás para cuando acabara la serie, y Jason Rothenberg dijo lo siguiente: podríamos estar trabajando en algo, no puedo hablar de eso, probablemente me meteré en problemas por haber dicho esto. Estas son las palabras de Jason Rothenberg, en las que prácticamente nos ha confirmado que están trabajando en un spin-off de los 100. Ahora, si os parece, voy a comentaros las diferentes ideas que habría para esto y qué posibles historias nos podrían contar. Empezamos con la que yo creo que podría llegar a funcionar, con la que creo que están trabajando en ella, y sería la historia del inicio de todo. El inicio cuando todavía estaban los de Eligius en la Tierra, que todavía no habían ido hacia el planeta de dos soles, cuando todavía Eligius 4, es decir, Diotsa, Shaw y el resto no habían ido al asteroide a sacar el Itilodio, y sobre todo cuando se formó el Segundo Amanecer, cuando se formó Corporación Eligius, cuando Becca Pramkeda estaba trabajando en la Sangre Nocturna, y yo creo que vamos a ver el inicio de todo esto, cuando creó a Ali y sobre todo cuando estallaron las bombas, cuando Ali destrozó el planeta y cuando empezaron a salir los primeros terrestres. Creo que hay una historia muy grande detrás de todo esto y creo que va a ser la historia que nos cuenten después de los 100. En caso de que funcionara esta historia, podrían seguir haciendo spin-offs de un montón de historias, porque otra cosa no, pero los 100 tiene una historia brutal detrás. Puedes contar mil y una cosas, puedes contar cosas del Monte Weather, de los terrestres, de Eligius 3, puedes contar sobre el planeta de dos soles. En fin, hay una gran suma de historias por contar y yo personalmente creo que la que van a contar es la que os acabo de decir. Después también podrían hacer alguna historia relacionada con los terrestres, como os he comentado, en la que pudiéramos ver a Alexa de pequeñita, cuando se conoció con Costia, quiénes eran los comandantes en aquella época. También nos podrían contar sobre los comandantes, nos podrían contar sobre las culturas de Tricrew, del resto de clanes. Podríamos ver cómo Costia y Lexa empiezan una relación y cómo finalmente Adgeda termina matando a Costia. Conoceríamos a un montón de personajes que ya conocemos en la época actual de los 100, pero de pequeñitos. Es decir, imaginaos una serie en la que viéramos a Lexa de niña, viéramos a Lincoln de niño, viéramos a Luna de niña, viéramos a Ontari de más niña aún. Bueno, Ontari no sé, porque Ontari ya era bastante pequeña, o eso es lo que aparentaba en la serie. Imaginaos a Rohan de pequeño, a Indra de más jovencita y cuidando de Lexa cuando era una niña. Imaginaos un montón de cosas así, podría estar genial, obviamente también con sus guerras, con sus momentos tribales, ya que son tribus. Y después tendríamos también otra historia por contar, por ejemplo, en el Arca. ¿No os gustaría ver, por ejemplo, cuando los del Arca tuvieron que comer carne humana? Cuando tuvieron un problema catastrófico en el Arca y no sabían cómo afrontarlo. Podríamos ver a Abby de joven, podríamos ver a Clark de niña, a Bellamy de niño, y que nos contaran un montón de historias sobre el Arca, sobre las estaciones que hay en el Arca,
sobre las culturas y demás, porque sí, las conocemos muy por encima, igual que la historia de los terrestres, lo conocemos muy por encima, y yo creo que podrían profundizar muchísimo más haciendo historias aparte en forma de spin-off. Ya sabemos que están trabajando en algo, no sabemos si es una película, una trilogía, si va a ser una serie, no sabemos absolutamente nada de lo que están realizando, pero sí que es verdad que están trabajando en algo, lo que seguramente sea una serie. Esto es muy bueno porque nos podrían contar muchas historias de verdad y sobre todo tendrían el presupuesto inicial buenísimo, ya que Los 100 es una serie de televisión pública que está dando un rendimiento brutal, está dando una audiencia bastante buena para ser una serie de televisión pública, y podrían coger mucho presupuesto ya que la audiencia la tendrían para el spin-off o para los spin-off, y además tendrían presupuesto para hacer los efectos especiales, para montar la historia y demás, y los actores no haría falta que fueran de calidad de primer nivel, porque por ejemplo Alicia Debnam-Carey no era una actriz de primer nivel, Eliza Taylor tampoco, Bob Morley tampoco, eran actores que realmente se han dado a conocer en esta serie. Por ejemplo, Henry Ian Cusick o Maria Avgeropoulos, es decir, Ken y Octavia, perdonad que me he colapsado, sí que eran actores ya que habían salido en otros proyectos mucho más grandes o que eran bastante grandes también, pero la gran mayoría eran actores y actrices ya que no eran muy conocidos ni conocidas, ¿vale? Entonces podrían hacer lo mismo, solo que la audiencia ya la tienen asegurada y podrían poner mucho dinero de presupuesto inicial, lo que haría que la serie sería una obra de arte de la televisión pública, CW en este caso. Entonces, creo que por aquí vamos a ir dejando el vídeo de hoy. No tengo más historias y más spin-off que creo que pudieran ser buenos para historia, para una serie, pero realmente, si hacen un spin-off de Becca y toda la historia de cómo lanzaron las bombas y cómo se formaron los terrestres y cómo se largaron los Deligius y demás, podría estar genial. Si hicieran una historia de Lexa y de los terrestres, de cuando eran pequeños y cómo empezó, cómo ascendió Lexa a ser comandante, también sería perfecto. Y si nos hicieran una historia del Arca, de cuando tuvieron que pasar las canutas y aprendiéramos mucho más sobre ellos, pues también me sería perfectísimo. Así que nada, si os ha molado este vídeo, dejad un buen me gusta, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!